Lo primero que sentí fue una vibración. Empezó como un leve temblor del suelo bajo mis pies, pero en fracciones de segundo se transformó en una sacudida brutal. El vaso de agua sobre la mesita plegable saltó, se volcó, y el agua se derramó sobre mis documentos. Pero era lo último que me preocupaba. El tren dio un tirón tan violento que salí despedido contra el asiento de enfrente. En algún lugar al fondo del vagón se oyó un grito femenino, ahogado por un chirrido ensordecedor de metal. Instintivamente, me aferré a la barra cuando el mundo tras la ventanilla empezó a dar vueltas. El desierto de Gobi, extendiéndose como una infinidad dorada y marrón tras el cristal, se convirtió de repente en una mancha difusa. ¡Agárrense!, gritó alguien en chino, y en ese mismo instante sentí que nuestro vagón se inclinaba. Me llamo Sabely Orlov, soy ingeniero geólogo, y este trayecto a través del Gobi debía ser una comisión de servicio rutinaria a un yacimiento. El ferrocarril transmongoliano, que une Pekín con Ulán Bator, no es la forma más cómoda de viajar, pero sí la más fiable. Al menos, eso pensaba yo hasta este momento. Los siguientes segundos se fundieron en una cacofonía de sonidos y sensaciones. El estruendo del metal, el tintineo de cristales rotos, los gritos de los pasajeros. Recuerdo que el vagón se inclinó tanto que me escurrí del asiento, golpeándome el hombro contra el borde de la mesa. Las maletas salieron volando de los compartimentos portaequipajes. Alguien cayó sobre mí desde arriba. Luego hubo un golpe, tan fuerte que por un instante reinó el silencio, como si todos los sonidos del mundo se hubieran comprimido en un único punto. Y entonces el mundo se puso patas arriba. Cuando recobré el sentido, lo primero que vi fue arena. Se filtraba a través de la ventana rota en finos hilos, formando un pequeño montículo en lo que antes era el techo del vagón. Ahora ese techo era el suelo. Nuestro vagón estaba volcado de lado. ¿Hay alguien con vida? Logré articular con la garganta seca, intentando liberarme de debajo de un bolso y algo más que me aprisionaba las piernas. Me respondieron gemidos y voces apagadas. Poco a poco, mi conciencia se fue aclarando y empecé a evaluar la situación. El vagón estaba destrozado, pero no completamente destruido. A través de las ventanas rotas penetraban brillantes rayos del sol del desierto, iluminando en la penumbra las figuras de los pasajeros, intentando levantarse. «Tenemos que salir de aquí», dijo una voz masculina con acento, y vi a un hombre alto, de aspecto mongol y unos 40 años, ayudando a una anciana a levantarse. Podría haber fugas de combustible. Asentí, y empecé a abrirme paso hacia la salida más cercana, ayudando por el camino a quienes aún no se habían recuperado del golpe. Tenía las manos llenas de sangre. No sabía si era mía o de otra persona. El hombro izquierdo me dolía a latidos, pero podía mover el brazo. Tuve suerte. Después de salir al exterior a través de una ventana rota, por fin pude ver la magnitud de la catástrofe. Nuestro convoy, que hacía tan solo 20 minutos se deslizaba a toda velocidad por el desierto, era ahora una línea quebrada de vagones retorcidos. Algunos permanecían sobre las vías, otros volcados. 2 o 3 en el centro del convoy se habían salido de la vía y se habían estrellado contra una duna de arena. La locomotora yacía de lado, echando humo negro. El calor me golpeó como una bofetada. Debía de hacer al menos 40 grados a la sombra, pero allí apenas había sombra. El sol del Gobi, implacable y brillante, inundaba todo a su alrededor con una luz cegadora. La arena bajo mis pies parecía arder incluso a través de las suelas de mis botas. ¡Ayudad aquí!, gritó alguien, y vi a varias personas intentando sacar a alguien de un vagón más alejado. Las siguientes 2 horas se fundieron en una continua sucesión de acciones. Sacábamos a gente de los vagones destrozados, prestábamos los primeros auxilios, recogíamos las pertenencias que se habían salvado. Entre los pasajeros había una enfermera de Ulán Bator, Tungalag, una mujer menuda con una mirada decidida,
que rápidamente organizó algo parecido a un hospital de campaña a la sombra de uno de los vagones. Afortunadamente, hubo pocos fallecidos. 4, incluido uno de los maquinistas. Pero los heridos eran más de 20, 5 de ellos en estado grave. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos descarrilado?, preguntaba la gente. El segundo maquinista, un joven chino con un vendaje ensangrentado en la cabeza, intentaba explicarlo. Un banco de arena. Lo vimos demasiado tarde. Frenamos, pero a esa velocidad. No terminó la frase, pero todos lo entendieron. El tren, que circulaba a más de 100 kilómetros por hora, no pudo detenerse a tiempo ante el obstáculo. Al atardecer del primer día pasamos lista. En el tren viajaban 84 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. 4 habían fallecido, el resto estaban vivos, con diversas heridas, pero vivos. El camarero del vagón-restaurante, que se presentó como Mergen, nos reunió a todos cuando el sol empezaba a ponerse. «Se ha enviado una señal de socorro», dijo, sosteniendo una radio. «Pero la estación más cercana está a 300 kilómetros de aquí. Han salido equipos de rescate, pero como pronto llegarán en 2 o 3 días». Un murmullo de inquietud recorrió la multitud. «Tenemos reservas de comida del vagón-restaurante», continuó Mergen. «Pero con el agua la cosa está más complicada. Tenemos que racionarla». Miré a mi alrededor. El desierto del Gobi, uno de los lugares más áridos del planeta, se extendía en todas direcciones hasta el horizonte. El ferrocarril, como un fino hilo de civilización, surcaba esta inmensa extensión vacía. Y ahora ese hilo se ha roto, dejándonos a solas con la implacable naturaleza. «Tenemos que organizarnos», dije, dando un paso adelante. «Crear refugios con sombra, recolectar todas las reservas de agua, distribuir las tareas». Para mi sorpresa, la gente empezó a asentir. En medio del caos y el shock, cualquier atisbo de organización parecía salvador. Así comenzaron nuestras primeras horas de supervivencia en el desierto de Gobi. Aún no sabíamos que los rescatistas no llegarían en 3 días, ni en una semana. No sabíamos que tendríamos que atravesar 50 kilómetros de arenas ardientes para llegar al oasis más cercano. No sabíamos que de las 86 personas, solo 32 llegarían al final del camino. Pero en aquella primera noche, cuando el sol poniente tiñó el desierto de un color rojo sangre, aún creíamos en un pronto rescate. Y esa fe nos daba fuerzas. La noche del desierto cayó de repente. Hace un momento, el sol se cernía sobre el horizonte, pintando la arena de tonos anaranjados, y ahora la oscuridad lo había engullido todo a su alrededor. La temperatura bajó tan rápido que me estremecí involuntariamente, subiéndome la cremallera de la chaqueta que durante el día me había sobrado. Acampamos alrededor de los vagones. Con escombros y mantas rescatadas construimos varios refugios para los heridos. Tungalak, nuestra enfermera, no se apartaba de los heridos graves, comprobando su estado cada media hora. «Tenemos que racionar el agua», dijo Mergen cuando nos reunimos alrededor de una fogata improvisada. El fuego lo hicimos con paneles de madera del vagón-restaurante y algunos muebles. Tenemos las reservas del restaurante y lo que la gente traía consigo. En total, unos 120 litros. «¿Cuánta necesitamos por persona al día?», preguntó alguien desde la oscuridad. «En estas condiciones, un mínimo de 2 litros», respondí, recordando los cursos de supervivencia que había hecho antes de las expediciones. «Pero mejor 3. De lo contrario, la deshidratación comenzará rápidamente». Una simple aritmética. 82 personas. Cada una necesita un mínimo de 2 litros al día. 164 litros diarios. Nuestras reservas no durarán ni siquiera un día. «Por la noche hay que beber menos», dijo un mongol que había visto en el vagón. Se presentó como Badbayar, un topógrafo que regresaba de un trabajo de campo. «El consumo principal será durante el día, bajo el sol». «Tenemos que encontrar una fuente de agua», dije.
o movernos hacia el asentamiento más cercano. El asentamiento más cercano está a 50 kilómetros al este, dijo Mergen, examinando un mapa a la luz de una linterna. Un pequeño oasis con un pozo y varias yurtas de nómadas. ¿50 kilómetros a través del desierto?, exclamó alguien. ¿Con los heridos? Es un suicidio. ¿Y quedarse aquí no lo es?, repliqué. Los rescatistas estarán aquí en 3 días, en el mejor de los casos. Nuestras reservas de agua se acabarán mañana por la noche. ¿Qué haremos entonces? La discusión continuó. Las voces se hicieron cada vez más fuertes. El miedo y la incertidumbre hacían que la gente se aferrara a soluciones contradictorias. ¡Silencio! De repente, se oyó una voz femenina. Era Tungalag. Despertarán a los heridos. Tenemos que actuar racionalmente. Se acercó a nuestro círculo. El cansancio dibujaba profundas sombras bajo sus ojos. Tenemos 5 heridos graves que no pueden ser transportados, dijo. Necesitan descanso y atención médica. Entonces, tenemos que separarnos, dijo Bat-Bayar. Una parte se queda aquí con los heridos, esperando a los rescatistas. La otra parte va al oasis en busca de ayuda. Sonaba lógico. Continuamos la discusión y, a medianoche, el plan estaba listo. 12 personas, incluyéndome a mí, a Bat-Bayar y a otra médica, Sarnay, partiremos al amanecer hacia el oasis. Los demás se quedarán junto al tren, ahorrando agua y cuidando a los heridos. Lleven bengalas, dijo Mergen, extendiéndome un pequeño maletín con un kit de emergencia. Si se encuentran con los rescatistas, podrán dirigirlos hacia aquí. Asentí, tomando el maletín. Dentro había 3 bengalas, una brújula, un pequeño botiquín y algunas instrucciones en chino que no podía leer. La noche en el desierto era sorprendentemente fría. La temperatura bajó casi a 0 y muchos, vestidos de verano, temblaban de frío. Compartimos la ropa y las mantas rescatadas de los vagones, y nos juntamos en grupos, calentándonos unos a otros con el calor de nuestros cuerpos. Yo no podía dormir. Tumbado en un refugio improvisado, miraba las estrellas, que aquí, lejos de las luces de la ciudad, parecían increíblemente brillantes y cercanas. La Vía Láctea se extendía sobre el desierto como un río plateado, y por un momento me sentí tan pequeño e insignificante ante la inmensidad de esa eternidad. Bat-Bayar se removió a mi lado. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó en voz baja. Demasiados pensamientos, respondí. Eso es bueno, dijo. En el desierto sobreviven los que piensan. El Gobi no perdona la estupidez. ¿Has estado aquí antes? Crecí no lejos de aquí, asintió Bat-Bayar. Mi padre era nómada, nos movíamos por la parte sur del Gobi. Conozco este desierto. Eso era alentador. Al menos, en nuestro grupo había una persona con experiencia en supervivencia en condiciones similares. ¿Crees que llegaremos al oasis?, pregunté. Bat-Bayar guardó silencio durante mucho tiempo, mirando las estrellas. Si somos listos, ahorrativos, y tenemos suerte, respondió finalmente. 50 kilómetros son aproximadamente 3 días de camino. Con nuestras reservas de agua es posible, pero tenemos que partir antes del amanecer y caminar principalmente de noche. ¿De noche? Durante el día hace demasiado calor. Podríamos perder más agua por el sudor de la que podríamos beber. De noche hace más fresco, podemos avanzar más distancia. Asentí, aunque dudaba que lo viera en la oscuridad. Gracias por el consejo. Intentaré dormir un poco. Duerme, dijo él. Mañana necesitaremos todas nuestras fuerzas. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. En mi cabeza daban vueltas pensamientos sobre el camino que nos esperaba, sobre los que se quedaban en el tren, sobre los posibles peligros del desierto. En la lejanía se oyó un aullido, de un chacal o un lobo, y un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando por fin me dormí, soñé con agua. Infinitos torrentes de agua fresca y cristalina que caían del cielo, brotaban del subsuelo,
corrían por ríos y arroyos. Bebía y bebía, pero no lograba calmar mi sed. Me despertó un toque en el hombro. Bad-Bayar estaba inclinado sobre mí. «Es hora», dijo. «Pronto amanecerá». Me senté, sintiendo el cuerpo entumecido por dormir sobre la dura superficie. Aún estaba oscuro, pero en el este ya aparecía una franja clara. La primera señal del amanecer que se acercaba. Nuestro grupo se reunió junto a la hoguera improvisada. 12 personas que habían decidido ir en busca de ayuda. Además de Bad-Bayar, Sarnay y yo, en el grupo estaban Tamir, un joven estudiante mongol que volvía a casa de vacaciones, Jargal y Bold, 2 hermanos albañiles, Chimbat, un anciano profesor de historia, Limin, una empresaria china que viajaba a una reunión en Ulaanbaatar, Gambatar, un exmilitar con una mirada severa, Anar, una joven fotógrafa, y un matrimonio, Delger y Oyun Chimek, que volvían de vacaciones. Repartimos las reservas de agua y comida, revisamos el equipo. Cada uno tenía una mochila con sus pertenencias personales, rescatadas de los vagones. Yo cogí mi mochila de trabajo, en la que, afortunadamente, había gafas de sol, una gorra, una navaja multiusos y un par de barritas energéticas. Mergen se acercó a nosotros justo antes de partir. «Seguid las vías del tren los primeros 10 kilómetros», dijo, señalando un mapa. «Luego girad hacia el este, hacia estas colinas. Detrás de ellas debería estar el oasis de Kuk Bulag. Allí hay una fuente de agua permanente y varias familias nómadas». Asentimos, memorizando la ruta. Bad-Bayar estudió atentamente el mapa, comprobándolo con la brújula. «Buena suerte», dijo Mergen, estrechando la mano de cada uno. «Esperaremos la ayuda». Con los primeros rayos de sol emprendimos el camino. Ante nosotros se extendía el desierto de Gobi, implacable, hermoso y mortalmente peligroso. Las primeras horas caminamos en silencio, conservando la energía y acostumbrándonos al ritmo de la marcha. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte y con cada minuto hacía más calor. Me bajé la gorra hasta los ojos, protegiendo la cara de los rayos directos, y me humedecía periódicamente el pañuelo que me envolvía el cuello. Bad-Bayar iba delante, orientándose con seguridad con la brújula y los escasos puntos de referencia. Detrás le seguía Sarnay, observando atentamente el estado del grupo. Yo cerraba la marcha, para que nadie se quedara atrás. Las vías del tren se extendían paralelas a nuestra ruta, una fina línea metálica que indicaba el camino hacia la civilización. Pero a los 10 kilómetros, tal como estaba previsto, debíamos desviarnos. «¿Cómo estás?», preguntó Anar, poniéndose a mi altura. La joven con la cámara de fotos colgada al cuello parecía más seria de lo que indicaba su edad. «Bien», respondí. «Me preocupan los que se quedaron en el tren». «A mí también», asintió ella. «Mi hermana se quedó allí con el niño. Tiene solo 4 años, mi sobrina». «¿Por qué viniste con nosotros en lugar de quedarte con ellos?». Anar miró a lo lejos, entornando los ojos por la intensa luz. «Porque alguien tiene que llegar a la ayuda. Estoy en buena forma física. Hago alpinismo. Pensé que sería más útil aquí». Asentí, respetando su decisión. Cada uno de nosotros tenía sus propias razones para seguir este camino. Al mediodía, el calor se hizo insoportable. El termómetro del reloj de Limin marcaba 45 grados a la sombra. Solo que no había sombra, solo un mar infinito de arena y piedras dispersas. «Tenemos que hacer un alto», dijo Bad-Bayar, deteniéndose junto a un pequeño grupo de rocas. «Esperaremos a que pase lo peor del calor». Nos acomodamos a la escasa sombra de las piedras, extendiendo chaquetas y mantas. Sarnay repartió a cada uno 150 mililitros de agua, una ración estrictamente medida que debíamos estirar durante varias horas. «Humedeceros los labios poco a poco», nos indicó. «No bebáis de golpe». Tomé un pequeño sorbo,
reteniendo el agua en la boca, disfrutando de su frescor antes de tragar. Nunca antes me había parecido el agua tan valiosa. Cuando era pequeño, dijo Badbayar, mirando al horizonte, mi padre me enseñó a encontrar agua en el desierto. Decía que siempre hay agua aquí, solo hay que saber dónde buscarla. ¿Y dónde está?, preguntó Tamir, el joven estudiante, que se tragaba su ración con avidez. En las plantas, respondió Badbayar. En las hondonadas donde se acumula la humedad, en el rocío de la mañana, a veces bajo las piedras, si se excava lo suficiente. Señaló unos escasos arbustos que se vislumbraban en la distancia. ¿Ven esas plantas? Son saxaul. Sus raíces se adentran profundamente bajo tierra, hasta las aguas subterráneas. Si nos viéramos en una situación desesperada, podríamos intentar sacar agua de ahí. Escuchábamos, memorizando. Esa información podría salvarnos la vida. El tiempo se arrastraba, dolorosamente lento. El calor oprimía, succionando la energía y la voluntad. Saqué del macuto un bloc de notas y empecé a tomar apuntes, una costumbre adquirida tras años de trabajo de campo. Anotaba la temperatura, el estado del grupo, el consumo de agua, la distancia aproximada que habíamos recorrido. Esto ayudaba a mantener la claridad mental. Hacia las 4 de la tarde, el calor empezó a amainar y reanudamos la marcha. Según los cálculos de Badbayar, habíamos recorrido unos 15 kilómetros, un tercio del camino hasta el desvío hacia el este. Si mantenemos este ritmo, al amanecer estaremos en las colinas, dijo. Desde allí hasta el oasis hay unos 30 kilómetros más. ¿Aguantaremos?, preguntó Gambaatar, un ex militar que fruncía el ceño constantemente, evaluando la situación. Deberíamos, respondió Badbayar, pero hay que ahorrar fuerzas y agua. Al caer la noche, habíamos recorrido 10 kilómetros más. Las piernas nos dolían por el cansancio, los labios se agrietaban por la sequedad, a pesar del uso económico del agua. Cuando el sol se ocultó tras el horizonte, la temperatura empezó a bajar rápidamente y pronto estábamos temblando de frío. Hay que montar un campamento, dije, mirando los rostros exhaustos de mis compañeros. Todos necesitamos descansar. Encontramos una pequeña hondonada entre las dunas de arena que ofrecía al menos algo de protección contra el viento. Con las mantas que habíamos salvado, improvisamos algo parecido a un toldo, tensándolo sobre palos que encontramos entre los restos del tren y que habíamos recogido. La cena fue escasa, medio batonchic energético por persona y 100 mililitros de agua. Nos sentamos en círculo, apretujándonos para darnos calor, y contemplamos las estrellas. Es precioso, dijo Oyun Chimek, acurrucándose junto a su marido. Nunca había visto tantas estrellas. En la ciudad no se ven, convino Chimbat, un profesor de edad avanzada. Hay demasiada luz artificial. Durante unos minutos, olvidamos nuestra situación, cautivados por la grandeza del cielo nocturno. La Vía Láctea se extendía sobre nosotros como un río plateado, y las estrellas parecían tan brillantes que daba la impresión de poder alcanzarlas con la mano. De niño, mi padre me contaba leyendas sobre las estrellas, dijo Badbayar. Decía que cada estrella era una hoguera encendida por los espíritus de los antepasados para indicar el camino a los viajeros extraviados. Es una leyenda hermosa, dije. Espero que nos indiquen el camino al oasis. Lo harán, asintió Badbayar con seguridad. Solo hay que saber leer sus señales. Nos dividimos en grupos para el turno de guardia nocturno. 3 personas, 2 horas cada grupo. Me tocó el primer turno junto con Badbayar y Sarnay. Cuando los demás se acostaron, intentando dormir, nosotros nos sentamos un poco aparte, escrutando la oscuridad. ¿Crees que los equipos de rescate ya nos están buscando?, preguntó Sarnay, frotándose las manos heladas. Seguro que sí, respondí. El tren no llegó a la estación. Se envió una señal de socorro.
Deben de haber empezado la búsqueda. Pero el territorio es enorme, observó Bad-Bayar. Necesitarán tiempo para encontrar el lugar del accidente, por no hablar de rastrearnos. Por eso vamos hacia el oasis, dije. Allí hay gente, comunicación, agua. Si es que sigue existiendo, dijo Bad-Bayar en voz baja. El mapa es antiguo, y los oasis en el Gobi tienden a desaparecer. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y si vamos hacia un lugar inexistente? ¿Y si el mapa está desactualizado y el manantial se ha secado? ¿Tenemos otras opciones?, preguntó Sarnay. Bad-Bayar negó con la cabeza. No, es el lugar más cercano donde puede haber agua. Tenemos que creer que el oasis sigue allí. Guardamos silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El desierto nocturno vivía su propia vida. En la distancia se oía un aullido. La arena crujía bajo las ráfagas de viento. De vez en cuando algo susurraba entre los escasos arbustos. ¿Qué es eso?, preguntó de repente Sarnay, señalando el horizonte. Miramos fijamente en la dirección indicada. A lo lejos, en la misma línea del horizonte, parpadeaban unas luces. ¿Coches?, supuse con esperanza. Bad-Bayar miró durante un rato, luego negó con la cabeza. No, es un espejismo. Un efecto lumínico que a veces se produce en el desierto por la noche. El reflejo de las estrellas o de luces lejanas. La esperanza que había surgido en mí por un instante se desvaneció. ¿De dónde sabes tanto sobre el desierto?, preguntó Sarnay. Ya os dije que crecí aquí, respondió Bad-Bayar. Mi padre era guía para expediciones geológicas. Conocía el Gobi como la palma de su mano y me enseñó mucho. Tenemos suerte de que estés con nosotros, dije sinceramente. Bad-Bayar sonrió tristemente. Veremos. Las verdaderas pruebas no han hecho más que empezar. Cuando llegó el momento de despertar al siguiente turno de guardia, me levanté con dificultad, sintiendo cómo me dolían los músculos. El cansancio me abrumó con tal fuerza que, al meterme bajo la manta junto a los demás, me quedé dormido al instante. Soñé con agua, torrentes infinitos de agua limpia y fresca que corrían por las piedras, formando lagos y arroyos. Bebía y bebía, pero no podía calmar la sed. Me desperté con la garganta seca y los labios agrietados. Alrededor aún estaba oscuro, pero en el este ya aparecía una franja clara. Se acercaba el amanecer. «Es hora de levantarse», dijo Bad-Bayar en voz baja, tocándome el hombro. «Tenemos que avanzar lo máximo posible antes de que apriete el calor». Asentí con la cabeza, incorporándome con dificultad. Los músculos protestaban contra el movimiento, pero sabía que no podíamos detenernos. Cada hora que perdiéramos podía costarnos la vida. Recogimos el campamento rápidamente, comimos un pequeño trozo de galleta seca e hicimos un sorbo de agua cada uno. Las provisiones se estaban agotando más rápido de lo que habíamos previsto. La sed en el desierto era más fuerte que nuestra voluntad. Con los primeros rayos del sol nos pusimos en marcha, manteniendo el rumbo hacia el este. Delante, en el horizonte, se vislumbraban las siluetas de unas colinas, nuestro primer punto de referencia en el camino hacia el oasis. A mediodía del segundo día, llegamos a las colinas que habíamos visto en el horizonte. Aquí, según el mapa, debíamos girar estrictamente hacia el este, dejando atrás la vía férrea. Este momento fue psicológicamente difícil. Nos estábamos separando del último hilo que nos unía a la civilización y nos adentrábamos en el corazón del desierto. ¿Estás seguro de que es por ahí?, preguntó Gambaatar, mirando con desconfianza el inmenso mar de arena que se extendía ante nosotros. Bad-Bayar consultó la brújula y asintió. El oasis debería estar a unos 30 kilómetros de aquí, al este. Si mantenemos un buen ritmo, llegaremos mañana por la tarde. ¿Y si no está allí?, formuló el temor general Tamir. Entonces volveremos a la vía férrea, respondí con firmeza. Tenemos agua suficiente para el camino de vuelta, si ahorramos. Era mentira.
y creo que todos lo sabían. Nuestras reservas de agua se estaban agotando a una velocidad alarmante. Al ritmo actual, nos quedaría como máximo para un día, tal vez un día y medio. Pero no había alternativa. Quedarse junto al tren significaba una muerte segura por sed. Avanzamos, trepando por las laderas pedregosas de las colinas. La subida era agotadora. La arena se deslizaba bajo nuestros pies, haciéndonos resbalar y perder el equilibrio. El sol nos quemaba la espalda sin piedad, y el sudor corría a raudales por nuestros rostros, empapando la ropa. En la cima de la colina, nos detuvimos para recuperar el aliento. Desde allí se abría una vista de la inmensa extensión del desierto. Olas de dunas de arena, escasas zonas pedregosas, a veces manchas de vegetación raquítica. Un panorama majestuoso y aterrador. ¡Miren!, exclamó de repente Anar, señalando el horizonte. Nos volvimos en la dirección indicada y vimos un fenómeno extraño. El horizonte en el norte había adquirido un tono amarillento, y sobre él se elevaba una pared oscura. ¿Qué es eso?, preguntó Chimbat, entrecerrando los ojos. El rostro de Bad-Bayar se ensombreció. Tormenta de arena, y se dirige hacia nosotros. Un susurro de temor recorrió el grupo. ¿Qué tan peligroso es eso?, pregunté. Muy peligroso, respondió Bad-Bayar. En una tormenta así, la arena se mete por todas partes, en los ojos, la nariz, la boca, los pulmones. Uno puede asfixiarse o perderse. Tenemos que encontrar un refugio, y rápido. Miramos a nuestro alrededor frenéticamente. La ladera de la colina por la que habíamos subido era relativamente suave, pero en el lado opuesto se veían escarpaduras más pronunciadas y algo parecido a afloramientos rocosos. «Allá», señaló Bad-Bayar. «Si encontramos una grieta en las rocas, podremos esperar a que pase la tormenta». Nos apresuramos a bajar por la ladera opuesta, tropezando y resbalando por la arena. La pared de la tormenta se acercaba a una velocidad aterradora. Ahora podíamos ver cómo engullía el desierto, transformando todo en una bruma marrón amarillenta. Al pie de la colina, encontramos efectivamente afloramientos rocosos, no rocas propiamente dichas, sino grandes bloques de piedra que formaban algo parecido a paredes naturales. Entre dos de estos bloques encontramos una estrecha grieta. «¡Por aquí!», gritó Bad-Bayar, acelerando el paso. «¡Más rápido!». Prácticamente nos desplomamos en el estrecho pasaje entre las piedras. Tenía poco más de 1 metro de ancho y se internaba unos 5 o 6 metros, terminando en un callejón sin salida. No era un refugio ideal, pero era mejor que nada. «Todos contra la pared del fondo», ordenó Bad-Bayar. «Cúbranse la cara con pañuelos o ropa. Respire a través de la tela». Nos apiñamos en el fondo de la grieta, apoyando las espaldas contra la piedra fría. Saqué una camiseta de mi mochila y la rompí en tiras, distribuyéndolas entre todos para proteger las vías respiratorias. La tormenta nos alcanzó en pocos minutos. Primero oímos un zumbido bajo, que fue aumentando hasta convertirse en un aullido. Luego, de repente, oscureció, como si hubiera caído la noche, y una primera ráfaga de viento entró en la grieta, trayendo consigo nubes de arena. «¡Cierren los ojos!», gritó Bad-Bayar, pero su voz casi se perdió en el rugido de la tormenta. Me puse la tela sobre la parte inferior de la cara y cerré los ojos con fuerza, sintiendo cómo los granos de arena golpeaban mi piel como diminutas agujas. El viento aullaba y silbaba, atravesando la grieta, tratando de arrancarnos de nuestro refugio. Alguien tosió cerca de mí. Creo que era Li Min. Busqué a tientas en mi bolsillo mi ración de agua y se la tendí. «Toma un sorbo, solo a través de la tela». Ella asintió agradecida, aceptando la botella. Sentí que una mano apretaba la mía. Era Anar, que se había acurrucado asustada a mi lado. Le apreté la mano a cambio, tratando de transmitirle una confianza que yo mismo no sentía. La tormenta rugió, pareciendo una eternidad.
La arena se filtraba por todas partes, a pesar de todos nuestros esfuerzos por protegernos. Crujía en nuestros dientes, se metía en la nariz, los oídos, los ojos. Cada vez era más difícil respirar, el aire estaba saturado de polvo y partículas finas. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 1 hora, quizás 3. En algún momento sentí que empezaba a asfixiarme y el pánico me invadió. Intenté respirar hondo, pero tosí al entrar arena en mi garganta. El pecho se me oprimió y empecé a ver lucecitas. Respira despacio, a través de la tela. Oí la voz de Sarnay cerca de mí. Inhalaciones cortitas. No te agobies. Intenté concentrarme en sus palabras, obligándome a respirar de forma acompasada y superficial. Poco a poco, el pánico remitió y mi respiración volvió a la normalidad. Cuando la tormenta por fin empezó a amainar, parecíamos fantasmas, cubiertos de pies a cabeza por una capa de arena, con los ojos enrojecidos por la irritación y los labios agrietados. ¿Todos bien?, pregunté con voz ronca, examinando al grupo. Como respuesta, recibía sentimientos y voces débiles. Nadie había resultado herido de gravedad, pero todos estaban agotados y deshidratados. Tenemos que salir de aquí y evaluar la situación, dijo Badbayar, sacudiéndose la arena de la ropa. Salimos con cuidado de la grieta. El desierto había cambiado. Donde antes había dunas, ahora había extensiones planas, y en otros lugares habían surgido nuevas colinas de arena. El paisaje se había transformado por completo. ¿Podremos encontrar el camino?, preguntó Yun Chimeg con inquietud. Badbayar consultó la brújula y asintió. La dirección no ha cambiado. Seguimos teniendo que ir hacia el este. El sol ya empezaba a declinar, tiñendo el desierto de tonos anaranjados. Decidimos quedarnos donde estábamos hasta la mañana para recuperarnos de la tormenta. Tras montar el campamento a la sombra de las rocas, distribuimos la escasa cena, las últimas migajas de galleta y un trago de agua por persona. Las provisiones se agotaban a un ritmo alarmante. Nos quedan menos de 10 litros entre todos, dijo Sarnay, después de calcular el agua restante. Con este ritmo, nos da para mañana, pero pasado mañana tendremos problemas. Eso significa que tenemos que llegar al oasis mañana, dije yo. Son casi 30 kilómetros, observó Gambaatar. ¿Seremos capaces de recorrer esa distancia en un día? No tenemos otra opción, respondí. O llegamos al agua, o... No terminé la frase, pero todos entendieron lo que no dije. O moriremos de sed en el desierto. La noche fue intranquila. La arena, a pesar de todos nuestros intentos por limpiarnos, estaba en todas partes. En la ropa, el pelo, los pliegues de la piel. Crujía en los dientes e irritaba los ojos. Muchos tosían, como consecuencia de haber inhalado polvo durante la tormenta. Yo estaba tumbado, mirando las estrellas y pensando en los que se habían quedado en el tren. ¿Habrían llegado los rescatistas hasta ellos? ¿Tendrían suficiente agua? ¿Seguirían vivos siquiera? A mi lado, Anar se removió. ¿No puedes dormir?, preguntó en voz baja. Demasiadas ideas dando vueltas. Respondí con una frase que había usado hablando con Badbayar la noche anterior. No dejo de pensar en mi hermana y mi sobrina, dijo ella. Espero que estén bien. Estoy seguro de que los rescatistas ya han encontrado el tren. Intenté consolarla, aunque yo mismo no lo creía mucho. ¿Y a nosotros?, preguntó ella. ¿Nos buscarán? Guardé silencio, buscando las palabras adecuadas. Claro que sí. Pero el desierto es enorme y nosotros somos un grupo pequeño. Por eso vamos hacia el oasis. Allí nuestras posibilidades de rescate son mayores. Anar asintió, aceptando mi respuesta. Sabes, siempre quise fotografiar el desierto de Gobi, dijo después de una pausa. Era mi sueño.
Iba a Ulan Bator para desde allí hacer una expedición fotográfica. «Y mira dónde estás», observé, «aunque las circunstancias no son las más adecuadas». Ella se rió suavemente, y ese sonido me pareció increíblemente valioso en medio del silencio del desierto. Sí, no me imaginaba mi viaje así, pero sabes, a pesar de todo, es hermoso. Miré a mi alrededor. La luz plateada de la luna reflejándose en las dunas de arena, las estrellas parpadeantes, las sombras caprichosas que proyectaban las rocas. Sí, estuve de acuerdo. Es hermoso. Y aterrador. Como la vida misma, dijo Anar con filosofía. Hermosa y aterradora a la vez. Nos callamos, cada uno sumido en sus pensamientos. Poco a poco, la respiración de Anar se hizo uniforme. Se había dormido. Yo, en cambio, seguí tumbado sin poder conciliar el sueño, escuchando los silenciosos sonidos del desierto y pensando en lo que nos esperaba mañana. La mañana del tercer día empezó con un descubrimiento inquietante. Dos de los miembros de nuestro grupo, Chimbat y Yargal, empezaban a mostrar síntomas de deshidratación. Se quejaban de mareos, náuseas, y su producción de orina había disminuido notablemente. «Necesitan más agua», dijo Sarnay después de examinarlos. «No tenemos», respondió Gambaatar con pesadumbre. «Entonces tenemos que encontrarla», dije yo. «O llegar al oasis hoy». Nos pusimos en marcha con los primeros rayos de sol, moviéndonos más rápido de lo habitual, a pesar del cansancio. Todos entendían que era una carrera contra el tiempo y contra la muerte. El paisaje fue cambiando gradualmente. Las dunas de arena fueron dando paso a una llanura pedregosa, donde aquí y allá se veían matojos de hierba dura y arbustos bajos. «Es una buena señal», dijo Badbayar. «Las plantas significan que hay agua cerca. Esta noticia nos infundió nuevas fuerzas». Caminábamos casi sin parar, ignorando la sed y el agotamiento. Cada paso nos acercaba a la salvación, o al menos eso queríamos creer. Hacia el mediodía, el calor volvió a hacerse insoportable, pero no podíamos permitirnos una parada prolongada. Chimbat empeoraba, tropezaba, y su habla se volvía incoherente. Gambaatar y yo lo sosteníamos bajo los brazos, prácticamente arrastrándolo. «¡Miren!», exclamó repentinamente Tamir, señalando hacia adelante. Levantamos la vista y vimos una línea oscura en el horizonte, algo que se diferenciaba de la interminable arena y las piedras. «¿Qué es eso?», preguntó Bold. «Posiblemente árboles», respondió Badbayar, entrecerrando los ojos. «Si hay árboles, significa que hay agua». La esperanza nos dio fuerzas. Aceleramos el paso, sin prestar atención al sol abrasador ni a la sed. La línea oscura en el horizonte crecía lentamente, adquiriendo contornos. «Son árboles», confirmó Badbayar una hora después. «Álamos y tamariscos. Solo crecen donde hay una fuente constante de agua». «¿Un oasis?», preguntó Limín con esperanza. «Lo más probable», asintió Badbayar. «Pero aún faltan varias horas de camino». Esas horas fueron las más duras. Ver la meta tan cerca y al mismo tiempo entender que aún había un largo camino por recorrer era una verdadera tortura. Chinsorik se había debilitado por completo y ahora colgaba de nuestros hombros, apenas moviendo los pies. Jargal también estaba en malas condiciones, pero aún podía caminar solo, sostenido por su hermano. La última ración de agua se acabó 2 horas antes del atardecer. Caminábamos con la boca seca, la lengua hinchada, en un estado de semidelirio por la sed y el agotamiento. «Un poco más», repetía, sin estar seguro de a quién intentaba animar. ¿A mis compañeros o a mí mismo? «Un poco más». Cuando el sol tocó el horizonte, estábamos ya lo suficientemente cerca como para distinguir árboles y arbustos individuales. El oasis era real, no un espejismo, no un producto de la imaginación. «Veo agua», exclamó Anar, señalando hacia adelante. «Allí brilla el agua».
Esto nos dio las últimas fuerzas. Tropezando, cayendo y levantándonos, recorrimos el último kilómetro hasta el oasis, y, finalmente, ante nosotros se reveló una imagen que parecía una visión paradisíaca. Un pequeño lago rodeado de árboles y hierba verde. Literalmente caímos de rodillas al borde del agua, recogiéndola con manos temblorosas y bebiéndola ávidamente. El agua era fresca y pura, con un ligero sabor mineral. «No beban demasiado rápido», advirtió Sarnay. «Después de la deshidratación, es peligroso». Pero casi nadie la escuchó. La sed era más fuerte que la razón. Después de beber, simplemente nos tumbamos en la hierba, sintiendo cómo la vida regresaba a nuestros cuerpos exhaustos. Chinsorik se recuperó después de que Sarnay lo hidratara cuidadosamente. «Lo logramos», susurré, mirando el cielo que se oscurecía. «Llegamos». «Sí», respondió Bad-Bayar en voz baja, tendido a mi lado. «Pero esto es solo la mitad del camino. Ahora tenemos que encontrar ayuda y volver por los demás». Asentí, entendiendo que tenía razón. Nuestra misión aún no había terminado. Pero hoy podíamos permitirnos descansar y disfrutar de un simple milagro: agua y sombra en medio del despiadado desierto. La mañana del cuarto día nos recibió con una frescura bendita y el susurro de las hojas. Después de 3 días en el despiadado desierto, el oasis parecía un verdadero paraíso. El verdor de los árboles, el sonido del agua, el canto de los pájaros. Todo esto llenaba el alma de una alegría y gratitud increíbles. Me desperté antes que los demás y me senté junto al agua, observando cómo los primeros rayos de sol jugaban en su superficie. El cuerpo aún me dolía por el agotador recorrido, los labios estaban agrietados y la piel de mi rostro quemada y descascarada, pero estaba vivo. Todos estábamos vivos. «¿No te lo puedes creer?», oí la voz de Bad-Bayar. Se acercó, se sentó a mi lado, recogió un puñado de agua y se lavó la cara. «¿Que llegamos?» «Sí, es difícil de creer», respondí. «Me refiero a otra cosa», Bad-Bayar negó con la cabeza. «A lo rápido que cambia la percepción de los valores. Hace 3 días, el agua era solo agua. Ahora es lo más valioso del mundo». Asentí, entendiendo a qué se refería. «Cuando regresemos a la civilización, nunca más daré el agua por sentada», dije. «Si regresamos», observó Bad-Bayar en voz baja. Lo miré con sorpresa. «¿Dudas? Ya hemos pasado la parte más difícil del camino». Bad-Bayar se encogió de hombros. «En el desierto, nunca se puede estar seguro. He visto cómo experimentados viajeros morían a pocos pasos de la salvación». El Gobi no perdona la arrogancia. Sus palabras me hicieron reflexionar. Realmente, aún no estábamos a salvo. Teníamos que encontrar gente, organizar la ayuda para los que quedaron en el tren y luego salir de este desierto de alguna manera. Poco a poco, los demás miembros de nuestro grupo se fueron despertando. Todos parecían exhaustos, pero en sus ojos brillaba un atisbo de esperanza. El agua y la sombra estaban haciendo su trabajo. Las fuerzas regresaban. Sarnay examinó a Chinsorik y Hargal, que ayer estaban en el peor estado. «Están mejor, pero necesitan descanso», dijo, «y beber constantemente, en pequeñas porciones». «¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí?», preguntó Gambatar. «Al menos un día», respondió Sarnay. «Todos necesitan recuperarse». «¿Y los que se quedaron en el tren?», preguntó Anar. «Apenas tenían agua cuando nos fuimos». La pregunta quedó suspendida en el aire. Todos entendíamos que cada hora de retraso podía costar la vida a quienes esperaban ayuda. «Tenemos que separarnos», propuse tras una larga pausa. «Una parte del grupo se quedará aquí con los que están demasiado débiles para seguir adelante. El resto irá a buscar ayuda». «Estoy de acuerdo», asintió Bad-Bayar. «Pero primero hay que inspeccionar el oasis. Es posible que haya gente».
Nos dividimos en 3 grupos para la exploración. Yo fui con Badbayar y Anar en dirección sur, Gambatar con Limin y Tamir hacia el este, y Delguer y Oyunchimec se quedaron con el resto en el campamento. El oasis resultó ser más grande de lo que habíamos pensado en un principio. Además del pequeño lago que descubrimos ayer, había todo un sistema de pequeños estanques conectados por arroyos. La vegetación era sorprendentemente abundante. Además de álamos y tarajes, crecían algunos arbustos con bayas pequeñas e incluso pequeñas zonas de hierba. Estas bayas son comestibles, dijo Badbayar, señalando los frutos de color rojo oscuro. No son muy sabrosas, pero son nutritivas. Recogimos tantas bayas como pudimos llevar en recipientes improvisados con la ropa. Por el camino, noté unas huellas, algo parecido a un sendero trazado en la hierba. Alguien ha estado caminando por aquí, dije, señalando las huellas. Badbayar se agachó, examinando atentamente la hierba aplastada. Hace poco, asintió él. Posiblemente nómadas locales, o animales salvajes. Espero que lo primero, comentó Anar. Seguimos el sendero que conducía a lo largo de uno de los arroyos. Después de unos cientos de metros, los árboles se apartaron y vimos una pequeña explanada donde había 2 yurtas, las viviendas tradicionales mongolas. ¡Gente!, exclamó Anar, y en su voz se percibía tal alivio que se me llenaron los ojos de lágrimas. Al oír nuestras voces, salió de la yurta más cercana un anciano mongol. Nos miró con sorpresa, 3 personas andrajosas, quemadas por el sol, que aparecían de repente del desierto. Badbayar empezó a hablarle rápidamente en mongol. Yo no entendía el idioma, pero vi cómo la expresión del rostro del anciano cambiaba de sorpresa a preocupación, y luego a determinación. Dice que nos ayudará, tradujo Badbayar. Tiene un camión viejo. Puede llevar a algunas personas al pueblo más cercano, donde hay un teléfono. Desde allí podremos pedir ayuda. Era la mejor noticia que podíamos escuchar. Nos apresuramos a regresar al campamento para informar al resto. Al volver, supimos que los otros grupos también habían encontrado indicios de presencia humana, una valla vieja y algo parecido a un pozo con una bomba primitiva. Cuando les contamos nuestro encuentro con el nómada y su ofrecimiento de ayuda, los rostros de nuestros compañeros se iluminaron de esperanza. ¿Quién irá?, preguntó Delguer. Los que puedan organizar la ayuda más rápido, respondí. Badbayar debe ir. Habla mongol. Sarnay es médica, y podrá explicar qué tipo de ayuda necesitan los heridos. Tú también debes ir, dijo Gambatar, mirándome. Eres ingeniero, podrás explicar la situación del tren. Asentí, aceptando la decisión. Bien, iremos los 3, el resto se quedará aquí. En cuanto organicemos la ayuda, volveremos a por vosotros y juntos iremos al tren. El plan fue aprobado por unanimidad. El anciano, que se llamaba Nyambayar, trajo su camión. Un antiguo GAZ-66 soviético, que parecía haber sobrevivido a más de una guerra. Pero estaba en marcha, y eso era lo principal. Nos despedimos del resto, prometiendo volver con ayuda lo antes posible. De repente, Anar se acercó a mí y me abrazó con fuerza. «Vuelve a por nosotros», dijo en voz baja. «Por favor». «Por supuesto», respondí, besándola inesperadamente en la mejilla. «Te lo prometo». Subimos a la caja del camión y Nyambayar arrancó el motor. Con un rugido y nubes de humo de escape, la máquina se puso en marcha, alejándonos del oasis. El camino, si es que se podía llamar camino, era terrible. Roderas en la arena, baches, piedras. Nos lanzaba de un lado a otro y teníamos que agarrarnos con fuerza a los bordes para no salir volando de la caja. «¿A dónde vamos?», le grité a Badbayar, intentando superar el ruido del motor. «Al pueblo de Dalanzadgad», respondió él. «Está a unos 60 kilómetros de aquí. Allí hay teléfono e incluso internet. 60 kilómetros por ese camino son al menos 3 o 4 horas de viaje». Calculé el tiempo. Si llegábamos al pueblo por la noche,
Podríamos organizar la ayuda para la mañana. Un día más para llegar al tren. En total, casi una semana desde el accidente. Recordé los rostros de los que se quedaron en el lugar del siniestro. ¿Tendrían suficiente agua? ¿Habrían esperado a los rescatistas? Oh. Aparté esos pensamientos. No se podía pensar en lo peor. Había que actuar, y actuar rápido. El camión saltó sobre una piedra especialmente grande y me golpeé la cabeza contra el borde. Se me nubló la vista y por un momento perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, Sarnay me miraba preocupada, sujetándome por el hombro. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, solo un golpe, respondí, frotándome la cabeza. Tenía sangre en los dedos, pero la herida era insignificante. Agárrate fuerte, aconsejó Sarnay. El camino solo empeorará. Tenía razón. Cuanto más avanzábamos, más accidentado se volvía el terreno. El camión trepaba por laderas pedregosas, descendía a barrancos, cruzaba lechos de ríos secos. En un momento dado, el motor se caló, y Nyambayar estuvo mucho tiempo trasteando bajo el capó, murmurando algo en mongol. Bat Bayar le ayudaba, pasándole herramientas y siguiendo sus instrucciones. ¿Qué ha pasado?, pregunté cuando por fin cerraron el capó. Sobrecalentamiento, respondió Bat Bayar. El motor es viejo y no está hecho para este calor, pero Nyambayar dice que llegaremos. Conoce este coche como la palma de su mano. Continuamos el camino, pero ahora más despacio, haciendo paradas frecuentes para que el motor se enfriara. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte cuando aparecieron los primeros indicios de civilización. Una línea de alta tensión que se extendía por el desierto. Ya casi llegamos, dijo Bat Bayar al notar cómo miraba los postes. Es la línea que va a Dalanzadgad. Una hora más tarde, divisamos el poblado. Unas pocas decenas de casas y yurtas diseminadas en un valle poco profundo. Después de días en el desierto, incluso este modesto asentamiento parecía una metrópolis. Nyambayar nos llevó directamente al edificio de la administración local. Una construcción de una sola planta con la bandera de Mongolia sobre la entrada. A pesar de la hora tardía, dentro había luz. Bat Bayar explicó rápidamente la situación al empleado de guardia y nos hicieron pasar de inmediato al despacho del jefe de la administración. Era un hombre corpulento de mediana edad, con ojos atentos y un bigote cuidado. Me llamo Purevsuren, se presentó en un ruso bastante bueno. Estudié en Moscú, explicó al notar mi sorpresa. Cuéntenme qué ha ocurrido. Por turnos, describimos el descarrilamiento del tren, nuestro viaje por el desierto, la situación de los heridos y de los que se quedaron junto al tren accidentado. ¿Por qué los equipos de rescate aún no han encontrado el tren?, pregunté. Han pasado casi 5 días. Purevsuren negó con la cabeza. Teníamos información sobre un tren desaparecido. Los grupos de búsqueda están trabajando. Pero el territorio es enorme, y la tormenta de arena de hace 2 días ha complicado mucho las cosas. Es posible que la tormenta haya cubierto parcialmente los restos, haciéndolos menos visibles desde el aire. Tenía sentido, pero eso no hacía que la situación fuera menos preocupante. Necesitamos organizar la ayuda lo antes posible, dije. Los que se quedaron en el tren apenas tienen agua. Y hay otras 12 personas en el oasis, añadió Sarnay. Algunos necesitan atención médica. Purevsuren asintió y levantó el auricular del teléfono. Me pondré en contacto con los servicios de emergencia ahora mismo. Tenemos un equipo médico local y varios vehículos todoterreno. Podemos ir al oasis esta misma noche, y mañana, con la primera luz, partiremos hacia el lugar del accidente. Yo voy con ustedes, dije de inmediato. Conozco la ubicación exacta del tren. Y yo, añadió Bat Bayar, conozco el camino a través del desierto. Bien, accedió Purevsuren. Ahora necesitan descansar y comer algo. Tienen un aspecto terrible. Eso era quedarse corto. Estábamos al borde del agotamiento, deshidratados, quemados por el sol,
con la piel agrietada y los ojos irritados. Pero lo importante era que estábamos vivos y que por fin habíamos encontrado ayuda. Nos llevaron a la cantina local, donde nos sirvieron comida sencilla, pero sorprendentemente deliciosa. Caldo con fideos, cordero estofado con verduras, pan fresco. Después de días a base de raciones secas y bayas, aquello parecía un festín. ¿Crees que seguirán vivos?, preguntó Sarnay en voz baja cuando nos quedamos solos en la mesa. Sabía a quién se refería. A esas 70 personas que se habían quedado junto al tren accidentado. Tienen que estarlo, respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía en realidad. Mergen es un tipo inteligente, sabía cómo ahorrar agua. ¿Y si los equipos de rescate ya los han encontrado? ¿Y si no?, preguntó ella, también en voz baja. No respondí. Los dos sabíamos lo que podía pasarle a la gente sin agua con 40 grados de calor. 5 días es el límite de la resistencia humana incluso en condiciones ideales, y en el desierto. Hemos hecho todo lo que hemos podido, dije por fin, y seguimos haciéndolo. Es todo lo que podemos hacer. Sarnay asintió, y vi cómo le brillaban las lágrimas en los ojos. Las primeras lágrimas que le veía en todos esos días. En el desierto no se podía llorar. Cada gota de humedad contaba. Ahora que el peligro había pasado, las emociones por fin se desbordaron. Extendí la mano y le apreté la suya. Lo hemos logrado, dije. Hemos pasado por el infierno y hemos sobrevivido. Y salvaremos a los demás. Ella asintió, secándose las lágrimas. Sí. Salvaremos. Después de la cena nos alojaron en el hotel local, un edificio modesto con unas pocas habitaciones. Por primera vez en muchos días, teníamos la oportunidad de ducharnos, de quitarnos la arena y el sudor del desierto. De pie bajo el chorro de agua fresca, no podía creer que estuviera sucediendo de verdad. Aún ayer estábamos al borde de la muerte por sed, y hoy el agua fluía sin restricciones, y podía beber todo lo que quisiera. Después de cambiarme con ropa limpia que nos habían dado los lugareños, salí al porche del hotel. La noche era clara, llena de estrellas. En algún lugar a lo lejos ladraban perros, el viento traía olores a comida cocinándose y humo de hogueras. Bad-Bayar se unió a mí, tendiéndome una taza de té caliente. Bebe. Ayuda a recuperar fuerzas. Acepté la taza con gratitud. El té era fuerte, dulce, con un cierto sabor a hierbas. Gracias, dije tras un largo trago. Sin ti no habríamos llegado. Bad-Bayar negó con la cabeza. Sin cada uno de nosotros no habríamos llegado. En el desierto no sobrevive el más fuerte, sino el que sabe trabajar en equipo con los demás. Guardamos silencio, disfrutando de la paz y la tranquilidad. ¿Sabes?, dije por fin. A pesar de todo el horror de estos días, siento gratitud por alguna razón. ¿Por qué?, preguntó Bad-Bayar, sorprendido. Por esta experiencia, por haberme mostrado lo que realmente importa, por haber conocido a gente como tú, Sarnay, Anar, por haber descubierto de lo que soy capaz. Bad-Bayar asintió pensativamente. El desierto desnuda la verdadera esencia del hombre. Elimina todas las máscaras y el fingimiento. Lo que ves ahora en ti y en los demás es lo real. Pensé en Anar, que se había quedado en el oasis, en su valentía y resistencia. En Sarnay, que a pesar de su propio agotamiento, se preocupaba por los demás. En Gambaatar, cuya severidad ocultaba un profundo cuidado por sus compañeros. Sí, dije. Y ese presente vale la pena luchar por él. Bad-Bayar levantó su taza en un brindis silencioso, y yo repetí su gesto. Bebimos té mirando las estrellas, y por primera vez en muchos días sentí paz. Mañana nos esperaba un nuevo camino, de vuelta a través del desierto, hacia aquellos que todavía necesitaban nuestra ayuda. Pero hoy podíamos permitirnos descansar. Nos lo habíamos ganado.
Salimos de Dalanzadgad antes del amanecer. La caravana constaba de 3 todoterrenos y un camión con agua y provisiones. En el primer coche íbamos Badbayar, un guía local llamado Tumen y yo. En el segundo, Sarnay viajaba con 2 médicos del hospital local. En los demás, rescatistas, policías y voluntarios. Purevsuren dirigía personalmente la expedición, a pesar de su estatus administrativo. En el desierto todos somos iguales ante el peligro, dijo, sentándose al volante del coche delantero. El primer punto de nuestra ruta era el oasis donde habíamos dejado al resto de nuestro grupo. El camino que a pie nos había llevado 3 días agotadores, lo recorrimos en todo terreno en 4 horas. Cuando los árboles aparecieron a lo lejos, sentí que mi corazón latía más rápido por la emoción. Espero que estén todos bien, le dije a Badbayar. Están junto al agua, a la sombra de los árboles, respondió. Deberían estar bien. Teníamos razón. Cuando nuestra caravana llegó al oasis, nos recibieron gritos de alegría. Nuestros compañeros corrieron a nuestro encuentro, sin poder creer lo que veían. Anar se me echó al cuello, abrazándome con fuerza. «¡Habéis vuelto! Sabía que volveríais». «Lo prometí», respondí, abrazándola a mi vez. Los médicos se pusieron inmediatamente a examinar a todo el grupo. Afortunadamente, no encontraron problemas graves. El descanso junto al agua y a la sombra había permitido a todos recuperarse. Incluso Chimbat, que estaba en estado crítico cuando llegamos al oasis, ahora podía caminar por sí solo. No nos demoramos. Después de un breve descanso y almuerzo, nuestra caravana ampliada continuó su camino hacia el lugar del accidente del tren. Ahora que los 12 miembros de nuestro grupo inicial estaban a salvo, todos nuestros pensamientos estaban con los que quedaron en el lugar del descarrilamiento. El camino hacia el tren era más complicado. Tuvimos que cruzar varias crestas de arena donde incluso los potentes todoterrenos tenían dificultades para encontrar un camino transitable. Varias veces los coches se atascaron y tuvimos que empujarlos, colocando tablones especiales bajo las ruedas. Yo estaba sentado junto a Purevsuren, indicando la dirección. Anar se acomodó en el asiento trasero, sin soltar mi mano. Después de todo lo que habíamos pasado, esta simple conexión humana parecía increíblemente valiosa. ¿Crees que los rescatistas ya han encontrado el tren?, preguntó Anar. Puede ser, respondió Purevsuren. Pero no tenemos comunicación con los equipos de búsqueda. Esperemos lo mejor. Miré el paisaje que pasaba por la ventana. Esas mismas dunas y llanuras rocosas por las que habíamos caminado con tanta dificultad. Ahora, desde el confortable habitáculo del todoterreno, con una botella de agua en la mano, el desierto parecía menos intimidante, pero sabía que era una impresión engañosa. El Gobi seguía siendo un lugar mortalmente peligroso para una persona sin preparación. Al atardecer, llegamos a las colinas donde habíamos girado hacia el este hacía 3 días. Desde allí, hasta el lugar del accidente, había unos 20 kilómetros. «Acamparemos aquí», decidió Purevsuren. «Es demasiado fácil perderse en la oscuridad». Quise objetar, pero entendí que tenía razón. La navegación nocturna en el desierto era extremadamente poco fiable, incluso con GPS. Montamos el campamento al pie de las colinas. Los rescatistas rápidamente instalaron las tiendas, encendieron una fogata y prepararon la cena. Todo estaba organizado con precisión y eficiencia militar. No podía quedarme quieto. Los pensamientos sobre los que se quedaron en el tren no me dejaban en paz. ¿Y si llegábamos tarde? ¿Y si se les había acabado el agua antes de lo esperado? ¿Y sí? Anar me encontró en la cima de la colina, a donde había subido para mirar hacia el tren, aunque en la oscuridad no se veía nada. «No es tu culpa», dijo en voz baja, como si leyera mis pensamientos. «¿De qué?» «De que no podamos estar allí ahora mismo. De que quizás no todos hayan sobrevivido». Suspiré, mirando a la oscuridad. Podríamos haber ido más rápido.
Podríamos haber llevado más agua. Podríamos. Hicimos todo lo que pudimos, me interrumpió ella. Nadie podía predecir la tormenta de arena. Nadie podía ir más rápido con ese calor. Ya hicimos lo imposible. Tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil. Mi hermana y mi sobrina están allí, prosiguió Anar. Y necesito creer que están vivas. Que llegaremos a tiempo. Sin esa fe, simplemente me volveré loca. La abracé y nos quedamos así un largo rato, mirando las estrellas y el negro desierto allá abajo. Llegaremos a tiempo, dije, y en ese momento realmente lo creí. Las salvaremos. El amanecer del quinto día nos encontró ya en camino. Con los primeros rayos de sol, avanzamos a lo largo de la vía férrea, buscando señales del accidente. Ya debe estar cerca, le dije a Purevsuren, escudriñando el horizonte. Y de repente lo vi. Una línea oscura sobre el fondo de arena dorada, demasiado recta para ser una formación natural. Allí, exclamé, señalando la dirección. Es el tren. Purevsuren entrecerró los ojos para ver mejor, luego asintió y pisó el acelerador. Los demás coches nos siguieron. A medida que nos acercábamos, los detalles se hacían más nítidos. Vagones destrozados, escombros esparcidos, manchas oscuras en la arena, pero algo no encajaba. No veo a nadie, dijo Badbayar, y en su voz se notaba la preocupación. Tenía razón. No había movimiento alguno alrededor del lugar del accidente. Nadie había salido corriendo a nuestro encuentro al oír el rugido de los motores. Cuando nos acercamos lo suficiente, vimos que el campamento estaba abandonado. Los refugios improvisados que habíamos ayudado a construir antes de irnos estaban vacíos. No había ni rastro de personas. Se han ido, susurró Anar, con la voz temblorosa. ¿Pero a dónde? Salimos de los coches y corrimos hacia el campamento. En todas partes había señales de una partida apresurada, objetos abandonados, bolsas abiertas, medicinas derramadas. ¡Aquí!, gritó uno de los rescatistas, señalando algo escrito en el lateral de un vagón. Era un mensaje, grabado con algo afilado en el metal. Agua acabada. Vamos al oeste hacia la estación. 17. 07. 17 de julio fue anteayer, dijo Purevsuren, consultando el calendario en su teléfono. Llevan 2 días caminando. Empecé a pensar febrilmente. El oeste es en dirección opuesta al oasis. Habían seguido la vía férrea hacia la estación, que, según Mergen, estaba a 300 kilómetros de allí. No lo conseguirán, dijo Badbayar, poniendo voz a lo que todos estábamos pensando. 300 kilómetros sin agua. Es imposible. Pero no habrán recorrido más de 30 o 40 kilómetros, dije. Si salimos ahora mismo, podemos alcanzarlos antes del anochecer. Purevsuren asintió y empezó a dar órdenes. Una parte del grupo se quedó para inspeccionar el lugar del accidente y recoger objetos que pudieran ser útiles. El resto, incluidos yo, Badbayar, Sarnay y Anar, subimos a 2 todoterrenos y partimos hacia el oeste, siguiendo las vías del tren. Condujimos a la máxima velocidad que permitía el terreno. No apartaba los ojos del horizonte, buscando señales de personas. Cada minuto contaba. Sin agua, bajo el sol abrasador, la gente podía morir en cualquier momento. 2 horas después, los vimos. Una cadena de personas que se extendía por el desierto, caminando lentamente a lo largo de las vías del tren. Incluso desde lejos, se veía que apenas podían mantenerse en pie. ¡Allí están!, grité, señalando hacia adelante. ¡Más rápido! Purevsuren pisó a fondo el acelerador y el todoterreno salió disparado, dando botes sobre los baches. Al acercarnos, la gente empezó a volverse al oír el ruido del motor. Algunos cayeron de rodillas, otros agitaban los brazos, otros simplemente se quedaron de pie, sin dar crédito a sus ojos.
Nos detuvimos y salté del coche, agarrando botellas de agua. Los médicos hacían lo mismo, evaluando rápidamente el estado de la gente. «¡Sarnay!», grité. «¡Ven aquí! Este está muy mal». Ella corrió hacia el hombre que yo estaba sosteniendo. Era Mergen, el guía que se había quedado con el grupo principal. Tenía los labios negros de sangre seca, los ojos hundidos y la piel cubierta de ampollas por las quemaduras solares. «Bebe», dijo Sarnay, acercándole una botella de agua a los labios. Despacio, pequeños sorbos. Alrededor se repetían escenas similares. Los rescatistas distribuían agua, ayudaban a la gente a sentarse a la sombra de los coches y les brindaban primeros auxilios. Muchos lloraban de alivio, algunos reían, otros simplemente se sentaban con la mirada perdida, sin llegar a comprender que el rescate había llegado. Anar corría de un lado a otro entre la gente, buscando desesperadamente a su hermana y a su sobrina. «¡Erdene!», gritaba. «Erdene, ¿dónde estás?». Estaba ayudando a los médicos con los casos más graves cuando oí su grito. No de desesperación, sino de alegría. Al girarme, vi a Anar abrazando a una mujer parecida a ella y a una niña pequeña. Habían sobrevivido. No todos, pero muchos. De las 70 personas que se habían quedado junto al tren, 54 seguían vivas. 16 habían muerto de sed, golpe de calor o por las heridas sufridas en el accidente. Fue una tragedia, pero podría haber sido mucho peor. Mergen, tras recuperarse de los primeros auxilios, relató lo que había ocurrido. «El agua se acabó al tercer día de vuestra partida. Esperamos un día más, con la esperanza de que llegaran los rescatistas, pero nadie apareció. Entonces tuvimos que tomar una decisión, quedarnos y morir de sed, o ponernos en marcha». «¿Por qué hacia el oeste, y no hacia el este, al oasis?», pregunté. «No sabíamos si habíais llegado», respondió. «Y al oeste, según el mapa, había una estación. Parecía lo más seguro». Asentí, entendiendo su lógica. En su situación, cualquier decisión era un envite a todo o nada. «Nos ha salvado», dijo Morgan, esbozando una débil sonrisa. «Ha cumplido su promesa». «Nos hemos salvado todos mutuamente», respondí. Al anochecer, habíamos organizado un campamento grande. Llegaron más vehículos desde Dalanzadgad, trayendo tiendas, comida, medicinas. Un helicóptero con médicos aterrizó para llevarse a los heridos más graves. Sentado junto a la hoguera con Badbayar, Sarnay y Anar, miraba las estrellas y pensaba en lo que habíamos vivido durante aquellos 5 días. «¿Saben?», dijo Badbayar. «Mi padre decía que el desierto no es simplemente un lugar. Es un ser vivo que pone a prueba a todo aquel que se atreve a adentrarse en él». «¿Y cómo se sabe si has pasado la prueba?», pregunté. «Estás vivo», respondió Badbayar sencillamente. «Eso significa que la has pasado». Anar, acurrucada a mi hombro, dijo en voz baja. «Nunca olvidaré este camino, ni a la gente con la que lo recorrí». «Yo tampoco», respondí, rodeándola con el brazo. «Algunos encuentros valen incluso semejante precio». Sarnay miraba el fuego pensativa. «¿Saben qué es lo más sorprendente? Lo rápido que nos adaptamos, lo rápido que aprendimos a valorar cada gota de agua, cada minuto a la sombra, cada bocanada de aire fresco. El ser humano es la criatura más adaptable del planeta», dijo Badbayar. «Por eso sobrevivimos como especie, y por eso sobrevivimos aquí», añadí. Permanecimos sentados junto a la hoguera hasta bien entrada la noche, hablando de todo y de nada. De lo que haríamos cuando regresáramos a casa, de cómo había cambiado nuestra perspectiva de la vida después de esta experiencia, de la gente que habíamos perdido y de la que habíamos ganado. Al día siguiente, unos helicópteros vinieron a recogernos y nos llevaron a todos a Ulan Bator. Allí nos recibieron como a héroes, con cámaras, periodistas,
representantes del gobierno. La historia de los pasajeros que sobrevivieron al accidente de tren en el desierto de Gobi y recorrieron 50 kilómetros a través de las arenas ardientes, había dado la vuelta al mundo. Pero, para mí, los verdaderos héroes no éramos nosotros, los que habíamos llegado al oasis. Los verdaderos héroes eran los que se habían quedado junto al tren y, a pesar de todo, no se habían rendido, no habían perdido la esperanza ni la voluntad de vivir. Antes de volar a casa, estaba en el mirador del hotel en Ulan Bator, contemplando la ciudad que se extendía a mis pies. Anar se acercó a mí. «¿En qué piensas?», preguntó, tomándome de la mano. «En lo extraña que es la vida», respondí. Hace una semana era un ingeniero normal y corriente que iba de viaje de negocios. Luego sobreviví a un accidente de tren, atravesé el desierto, casi muero de sed, salvé a decenas de personas. «¿Y me conociste a mí?», sonrió ella. «Y te conocí a ti», asentí, apretando su mano. «¿Sabes? Dicen que las pruebas compartidas o bien destruyen las relaciones, o bien las hacen inquebrantables». «¿Y qué opción es la nuestra?», preguntó con una leve sonrisa. En lugar de responder, me incliné y la besé. Sus labios sabían a desierto, dulces, con un ligero amargor, e infinitamente vivos. «Creo que la segunda», dije, separándome. «Definitivamente la segunda». Ella se echó a reír, y ese sonido era lo más hermoso que había oído en mi vida. «¿Sabes?», dijo Anar mirándome a los ojos. «El desierto de Gobi está considerado uno de los lugares más duros del planeta. Pero precisamente allí he encontrado lo que he estado buscando toda mi vida». «¿Y qué es?». «A mi verdadero yo. Y a ti». Estábamos de pie en el balcón, mirando la ciudad y el desierto a lo lejos. En algún lugar, a 300 kilómetros de allí, yacía el tren destrozado, testigo de nuestra tragedia y nuestro triunfo. En algún lugar estaba el oasis que nos había dado una segunda oportunidad de vivir. El desierto de Gobi se cobró 16 vidas, pero 54 personas sobrevivieron gracias al coraje, la resistencia y la ayuda mutua. Y eso es lo principal que saqué de este viaje, que en las pruebas más duras, la humanidad es lo que nos hace más fuertes. No sé qué pasará después. No sé si volveré alguna vez a este desierto, si volveré a ver sus extensiones infinitas y su cielo estrellado, pero sé con certeza que una parte de mí se quedará allí para siempre, entre las arenas de Gobi, donde perdí mis ilusiones y encontré algo mucho más valioso: la comprensión de lo que es realmente importante en esta vida. Y cuando bebo agua corriente del grifo, siempre recuerdo aquellos días en el desierto y agradezco al destino esta lección y este regalo: la posibilidad de valorar lo más sencillo y lo más necesario. Porque, en última instancia, eso es lo que nos hace humanos.